te fortalecerá. Así es el Señor. Te fortalecerá. Te fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Te fortalecerá. Te fortalecerá. En sus manos te sostendrá. Así es el Señor. En la segunda carta que el apóstol Pablo escribiera a la iglesia de Corintios, y leo en la versión del lenguaje actual, dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 17 del segunda de Corintios, dice: las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Muchas gracias, Señor, porque a través de esas dificultades, de las pruebas, Señor, nos hacen fuerte y tú nos enseñas, Señor, en ellas tu gloria. Permite que cada uno de los que escuchan y oyen esta palabra, Señor, puedan, Señor, llenarse de fuerza, de ánimo, de valor, y que sepan que las dificultades que están atravesando, Señor, hay en ellas, Señor, un propósito divino, que es para sacar lo mejor de tus hijos, Señor. En el poderoso nombre de Cristo, te agradecemos, Padre amado. Amén. En este versículo que hemos leído, nos habla de una leve tribulación, así le llamaba el apóstol Pablo. Y decía momentánea, quiere decir que no iba a durar para siempre, sino que iba a pasar. Cuando nosotros estamos en dificultades, pensamos que aquello es eterno y que nunca viene la mañana y que siempre es oscuro. Pero aquí dice la palabra del Señor que esta tribulación momentánea, dice que produce. Hay un propósito en la dificultad, en la tribulación que muchas veces pasamos. Y dice aquí que esto de producir da la idea de algo como de dar fruto, o de engendrar o procrear. Quizás completamente contrario a lo que nosotros pensamos que es la tribulación. O sea que la tribulación que pasas, mi hermano, no te quita. Es todo lo contrario. Produce cosas maravillosas en nuestra vida. Por eso el apóstol decía una leve tribulación momentánea. Entonces aquí la palabra del Señor habla de tribulación. No te acongojes, hermano, no te preocupes. Que hay un propósito en lo que tú vives, en lo que estás pasando.
Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que la Biblia habla de futuras tribulaciones. Pero aquí el apóstol Pablo está utilizando esta palabra en un tiempo presente. Y es esta tribulación que todo creyente de alguna manera va a tener que experimentar. Muchas veces esto no se puede dar a entender o no se puede explicar. Y no todas las personas pasamos por las mismas tribulaciones. Y digo esto por la razón de que muchos creyentes se pueden amargar pensando, algunos dicen, ¿por qué yo estoy batallando tanto? Y veo a otras personas, dicen, que no tienen las mismas batallas que yo. Y hasta pareciera que otros, es más, ni tienen batallas. Esto lo dicen muchas personas. Pero yo quiero decirte en esta hora que debemos entender que Dios es soberano, que Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Y no pretendamos que Él nos dé explicaciones. Solo debemos confiar y creer a su palabra que dice que a los que aman a Dios, todo les ayudará para bien. Pero, ¿qué es en sí la tribulación? Bueno, según el diccionario, la palabra tribulación significa congoja, pena, presión muy grave, persecución o tormento, aflicción moral. O también se puede decir que se refiere a adversidades diversas que produce a una persona. Pero sea cual fuere la dificultad o la tribulación que estés pasando, pensemos en lo que, amados hermanos, Dios quiere sacar de nosotros, de esa dificultad. Porque si nosotros nos pudiésemos a pensar en Adán y Eva, ¿pasaron tribulaciones antes de la caída? No. ¿Nos imaginamos nosotros en el cielo experimentando tribulación? No. Podemos decir que la tribulación tiene que ver con pecado y con el mundo en el que vivimos, en un mundo perdido. Y es que la misma naturaleza que tenemos nos lleva a experimentar un sinfín de presiones en nuestro interior que se convierten en eso, en una gran tribulación. Pero cuando el apóstol Pablo habla aquí de tribulación, es muy importante notar cómo se expresa el apóstol y habla de sus tribulaciones y dice leve tribulación momentánea. ¿A qué se refiere la palabra leve? Bueno, algo ligero, de poco peso, si es que tiene un peso, o si es algo real, pero de muy poco peso, algo que produce carga para sobrellevar. Pero el apóstol menciona leve tribulación momentánea. Aquí da la idea de la palabra que es algo que se pasa enseguida, que solo dura un tiempo, un momento. Y si nosotros queremos unir las ideas, es increíble que el apóstol Pablo está transmitiendo la idea de que las tribulaciones que él está experimentando son leves y momentáneas. Pablo está diciendo que él está pasando por batallas ligeras, livianas, de muy poco peso y que pasarán muy pronto, como con un suspiro. Quizás nosotros en este momento nos podemos detener
Y si le preguntásemos al apóstol Pablo, ¿realmente tú sabes lo que son las verdaderas pruebas y tribulaciones? Quizás bien nosotros le podemos decir al apóstol, ¿tú consideras que tus tribulaciones son leves y momentáneas? Pero las mías no, dice alguien. Yo estoy batallando mucho. Mis tribulaciones son muy pesadas, dirá alguien, y parece que nunca se van a terminar. Pero aprendamos del gran reto que nos transmite el apóstol. Y un punto es que aquellos que únicamente son los padecimientos físicos, aquellos que quizás pensamos que son externos, pero ¿qué hay sobre las cargas espirituales que el apóstol soportó? Y los ataques espirituales que él tuvo que enfrentar. Si nosotros, amados hermanos, nos ponemos a pensar en todo lo que el apóstol tuvo que vivir y las comparamos con los nuestros, wow, hermano, no hay. Fue un hombre que de verdad pasó tribulaciones. En serio. Por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 14 del 19 al 22, dice que lo apedrearon de tal manera que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. En el capítulo 16 dice que le rasgaron su ropa y le azotaron mucho con varas. Lo metieron en el calabozo de más adentro de la cárcel como si fuera un preso muy peligroso. En el capítulo 20, 23, dice que el mismo Espíritu Santo le daba testimonio que le vendrían prisiones y tribulaciones. Y en el capítulo 21 dice que tenían intención de matarlo y lo golpearon mucho. Y en el capítulo 23 dice que su vida estaba en un constante riesgo. Un tribuno tenía temor de que la gente lo fuera a despedazar. Mira las tribulaciones. Si podemos notar algo había en el apóstol Pablo, que después de sufrir de una manera terrible, él hacía que su tribulación fuera algo leve y momentánea. Pero, ¿por qué para Pablo las dificultades eran leves y momentáneas? Porque él tenía en mente no las cosas de aquí abajo, él tenía en mente la eternidad, una eternidad en la presencia del Señor. Es muy notorio que el apóstol tenía en mente la eternidad. Y por eso es que muchas veces, hermanos, las batallas en la vida física, piensa que también son temporales. Pero piensa que tu corazón y tu vida, así como el apóstol, estaba enfocado en lo eterno. Debemos tener presente que todo lo que parece negativo, lo que experimentamos en la vida física, que lo que estamos viviendo en el tiempo presente es algo temporal. Y cuando la tribulación temporal o presente se pone en balanza comparado con lo eterno, lo presente se convierte en algo muy leve. Pedro también tenía el mismo pensamiento de Pablo. Cuando nos dice en los versos 3 al 5 del capítulo 1 de su primera carta, él nos habla de la herencia celestial que tenemos que tener en mente cuando hemos conocido al Señor. Y aquí nos habla de ser afligido en diversas pruebas. Y dice por un poco de tiempo.
El apóstol Pablo tenía en mente lo que producían en él las tribulaciones. Y él por eso es que nos dice, esta leve tribulación momentánea, dice, produce. La idea producir, les decía al principio, es algo de dar fruto, de engendrar, de procrear. Contrario muchas veces a lo que nosotros pensamos. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué significado tiene entonces la palabra mencionada aquí? ¿Qué idea nos da? Nos da la idea, hermanos amados, de que no tiene que ver con las cosas de aquí abajo, sino con lo espiritual, con lo de arriba. Y el texto nos enseña que las tribulaciones que pasamos producen en nosotros gloria en las esferas espirituales. Y cuando dice excelente, dice, habla de una excelencia. Tiene que ver con algo exagerado, algo fuera de toda proporción. Y esta palabra viene de una raíz griega que tiene que ver con un aumento excesivo de lo que se habla. También dice el texto, un eterno peso de gloria. Y tiene que ver con mucha gloria entonces. O sea que todo es para la gloria del Señor. Todo lo que vives y que piensas que no va a terminar, pasará, hermano, pasará. Y después vas a tener beneficios, bendiciones. Que esas tribulaciones que ahorita estás pasando, las están produciendo. Tranquilo. Aquí dice que van a ser leves, que son leves y que son temporales. Así es de que procuremos tener presente que esto pasará, hermano, pasará. No va a ser para siempre, esto va a pasar. Y pensando en esto, debemos nosotros agradecer al Señor y preguntarle, Señor, ayúdame a entender lo que tú quieres producir en mi vida con esta situación que estoy pasando. Preguntemos al Espíritu Santo, ¿qué pretendes enseñarme? ¿Qué quieres que yo entienda con todo esto? Porque si nosotros somos muy honestos y ponemos nuestra vida frente al espejo de la palabra del Señor, tenemos que reconocer que la salvación y los beneficios que nos menciona la palabra es por gracia. No merecemos muchas veces lo que Dios tiene para nosotros. Pero gracias al Señor, hermanos amados, podemos entender que las tribulaciones producen en nosotros algo de gloria, algo con excelencia, algo que tenemos que tener puesta la mirada en los cielos, en la eternidad. Muchas gracias, Padre Santo, por tu bendición y por tu palabra. En el nombre de Jesús, que mis hermanos entiendan, Señor, que en esto hay un propósito glorioso de excelencia. En el nombre de Jesús, Señor.